Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos viendo la historia de la Iglesia primitiva en estos Hechos de los Apóstoles. Ayer, con la fiesta de 2 apóstoles, pues nos saltamos lo que tocaba, que era el martirio de San Esteban. San Esteban, ese diácono que es martirizado por hablar de Cristo, y se nos diría allí que el que guardaba las túnicas, bueno, los mantos, era Saulo, o sea, el futuro San Pablo. Y ahí empieza una gran persecución, solo en Jerusalén, y la gente se va de Jerusalén, muchos de los cristianos. Hemos de pensar que Jerusalén era una ciudad un poco, al estilo solo un poco de nuestras ciudades, donde había mucha inmigración, mucha gente no era de Jerusalén, sino que estaban en Jerusalén, trabajaban en Jerusalén, pero eran de otros sitios de origen. Y como pasa aquí mucho, que llega las vacaciones y mucha gente se va al pueblo, que dicen, pues bueno, pues muchos de estos se van a su pueblo, se van a sus ciudades o donde tienen familiares o amigos, huyendo de la persecución que empieza en Jerusalén. Pero fuera de Jerusalén, de momento, aunque Pablo ya veremos que pedirá cartas para iniciar persecución también en Damasco, que no es excesivamente lejos de Jerusalén, aunque parezca muy lejos, no lo es tanto, pues la gente se va y dice que se va proclamando el Evangelio a todos sitios, lo cual nos hace entender que un mal es para un gran bien. Ese mal, que es la persecución, servirá para que por todo Israel, y no solo Israel, sino que subirá hasta el Líbano y de allí hasta la actual Turquía, la antigua Asia Menor, pues se extienda el Evangelio gracias a esa primera persecución que llevará a eso, a proclamar por todas partes el Evangelio. Y nos habla de este otro diácono, Felipe, que baja a Samaria y predica a Cristo. Y Samaria ya no es ciudad de judíos, sino que era zona pagana. Era esa zona que se había apartado de los judíos a raíz o por culpa de Salomón. Si os acordáis, Salomón, con su mal gobierno y sobre todo haciendo entrar y con sus bodas estas mujeres paganas, introduce el paganismo en Israel y hará que a su muerte se divida en 2 partes lo que es el reino de Israel. Quedará Israel en el norte, que es Samaria, y en el sur será Judea, y así se hablará de los judíos y de los samaritanos. Y los samaritanos, que tenían la ley de Israel, el Pentateuco, los libros de la ley, pero eran una secta aparte. Ya se habían separado del todo en esa época y todavía quedan hoy pocos, pero algunos descendientes samaritanos y de esa religiosidad samaritana que es hebrea pero no es judía, y que son por eso considerados como enemigos, eran considerados enemigos unos de otros. Pues Felipe empieza a predicar a Cristo en esta zona
no judía, para los judíos zona pagana, aunque no eran paganos exactamente, ni mucho menos, sino que eran de esa religiosidad apartada. Secta quiere decir eso, de seccionar, cortada, apartada. Y allí empezarán a hacer muchos signos, curar enfermos, sacar demonios, y la gente empezará a entusiasmarse con Felipe, que les predica a Cristo, y se irá extendiendo la Iglesia. Iremos viendo poco a poco toda esta extensión de la Iglesia y cómo irá creciendo. Mientras que el Evangelio continúa con este capítulo 6 de San Juan, el discurso o todo el capítulo del pan de vida. Cristo, que es el alimento que el Padre nos da. Y lo dice claramente: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aunque nosotros entendemos, claro, a posteriori, ya nosotros lo vemos después de la pasión, de la resurrección, del don del Espíritu Santo. En medio de la Iglesia entendemos bien a Jesús, pan de vida, pero a veces hay como un reduccionismo un poco extraño por parte de algunos cristianos, como si el pan de vida fuera única y exclusivamente la Eucaristía. Y la Eucaristía es pan de vida, sí, pero no es solo el pan de vida la Eucaristía, es todo Cristo. Y Cristo en su vida, en su palabra y en su Eucaristía. Por eso predicamos a Cristo, no predicamos solo la Eucaristía, aunque la Eucaristía es importantísima. Por eso en la misa hay decían los padres de la Iglesia, las dos mesas: la mesa de la Eucaristía y la mesa de la palabra. Por eso es tan importante la palabra de Dios en la misa, porque es Cristo que nos habla y que nos quiere llevar a que seamos discípulos suyos. Y aquí introduce, además de este pan de vida, que lo irá explicando: yo soy el pan de vida, y la gente no entenderá nada de todo eso. Y ya veremos: quien no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tendrá vida en él. Pero lo curioso y lo que cuesta a muchos de entender, incluso a muchos eclesiásticos y a muchos obispos, es la parte final del texto de hoy. Esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite. Y esta es la voluntad del Padre, y aquí viene la dificultad para muchos: que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y aquí es un problema serio, porque la mentalidad de hoy, de muchos, es: hombre, si Dios es tan bueno, todos se salvan. No, la salvación está en Cristo, en ver en Cristo al Hijo de Dios. No simplemente en creer que Jesús era una buena persona, incluso un gran profeta, sino ver en Cristo al Hijo de Dios y como tal seguirlo, ser discípulos suyos, creer en Él. Y los que crean en Él y a Él y lleven una vida cristiana como hijos de Dios, tendrán la vida eterna. No la promete a otros, sino que este es el camino. Cuando decimos Cristo es el camino realmente es el camino que lleva a la vida eterna, es el camino estrecho, es esa puerta estrecha. Y por la fe llegaremos, una fe, claro, que ha de estar impregnada de las buenas obras, faltaría más, pero es por la fe en Cristo y a Cristo que entramos en la vida eterna.